Hola chicos, muy buen día para todos. Espero que estén muy bien. En el video de hoy vamos a empezar a medir algunas variables de los circuitos que venimos trabajando. ¿Sí? Puntualmente hoy lo que vamos a hacer, vamos a practicar de cómo medir la corriente en las diferentes ramas de nuestro circuito. Para eso nos vamos a ayudar con un simulador, ¿sí? Que se llama Proteus 8.6. Un simulador es un programa, un software que nos va a permitir armar un circuito en la compu y simular el funcionamiento del mismo y también nos provee de distintos instrumentos virtualmente para medir diferentes variables, por ejemplo la corriente, que es la variable que vamos a aprender a medir hoy. Yo les voy a dejar un link para que puedan descargar este programa y lo puedan instalar. Es muy sencillo y una vez que lo instalen ya podemos empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer una vez que abrimos el programa va a ser armar el circuito en cuestión, ¿sí? Como les decía anteriormente, vamos a trabajar con los cuatro circuitos que ya les di en los trabajos anteriores, así que tienen que armar esos circuitos. Yo ahora voy a armar uno aleatorio para hacer de ejemplo, ustedes después tienen que armar los que les corresponda. Por si no sabían usar este programa, brevemente les voy a explicar. Cuando lo abren se les va a ver esta imagen, que sería la página de inicio, si quieren, de Proteus, esta pantalla. Tienen que, o una de las opciones es hacer clic acá donde dice captura esquemática, ¿sí? Y se les abre una nueva pestaña con esta vista, que acá es donde sí van a poder ir volcando los componentes para ir armando el circuito. Entonces, seleccionamos acá este iconito que dice modo componente, apretamos la P y nos va a salir una lista donde hay varias librerías donde podemos encontrar los componentes que queremos colocar. Nosotros por ahora vamos a trabajar solamente con resistencias, así que vamos a buscar resistencias. Recuerden que está en inglés, así que hay que escribirlo en inglés. Resistors, seleccionamos la categoría de resistencias y acá en subcategoría, por ahora, vamos a seleccionar subcategoría genérica, ¿sí? Y elegimos la primera resistencia, así que se llama res, simplemente. Hacemos doble clic y al hacer doble clic ya vemos que en nuestro panel se va agregando la resistencia para que después la podamos usar. También vamos a necesitar, por ahora, nuestra fuente la venimos simulando con una batería, así que vamos a escribir battery, ¿sí? Y acá tenemos batería, le damos doble clic y la tenemos también en nuestra lista. Una vez que seleccionamos todos los componentes necesarios, cerramos y ahora sí procedemos a armar el circuito. Como lo armamos, seleccionamos el componente que queremos colocar, nos venimos a nuestro panel, a nuestra área de trabajo, hacemos un clic y se habilita el componente para colocarlo donde querramos. Lo colocamos ahí. Vamos a colocar resistencias. Yo voy a hacer un circuito muy parecido a los que tienen ustedes. Antes de colocar la resistencia yo puedo eh, cambiarle la forma en que la quiero colocar. También lo puedo hacer en el mismo circuito. Vamos a hacer un circuito sencillo con cuatro resistencias. Bien, una vez que las tenemos colocadas, vamos a unir sus pines. Les repito, yo acá estoy haciendo un circuito aleatorio que se me está ocurriendo en el momento. Ustedes tienen que trabajar con los circuitos que les di anteriormente. Bueno, ahora muy probablemente necesitemos editar los valores de los componentes. Para eso seleccionamos el componente, hacemos clic derecho y nos vamos a propiedades. En el caso de la batería, acá le modificamos el voltaje, 12 volts. Y en el caso de las resistencias, modificamos la resistencia que necesitemos, ¿sí? Vamos a poner aleatoriamente algunos valores. Esta era R3, 220. Bien, tenemos ya nuestro circuito armado.
Una vez que nuestro circuito está armado, si lo queremos simular, tenemos que venir abajo a la izquierda y correr la simulación, ¿sí? Este circuito, como es resistivo y no, yo todavía no coloqué ningún instrumento, van a ver que si lo simulan no pasa nada, ¿sí? Porque no hay ningún dispositivo actuador, no hay ninguna luz que prenda o algo que se mueva, así que no hay forma de darnos cuenta, en este caso con la simulación, si el circuito está bien o no. Estamos, así que por ahora lo vamos a parar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dijimos, el objetivo de este video es aprender a medir las corrientes que van a circular por este circuito. Para eso las vamos a remarcar con una flecha, que recuerden que ustedes ya lo tienen hecho, hasta este ejercicio de marcar con flecha las corrientes. Y vamos a recordar que en mi caso yo tengo una corriente que viene por acá, que la vamos a llamar I1. También podría ser I total, porque ustedes ya saben que la corriente que sale de la batería siempre es I total. En este nodo sucede que la corriente se divide en dos caminos. Vamos a llamar a esta corriente I2 y a esta corriente I3. Y en este nodo, fíjense, entran dos corrientes a ese nodo y sale una, que esa corriente que sale, vamos a llamarla I4. Y acá suceden las ecuaciones que ya planteamos anteriormente, que es que si sumamos I2 e I3, tenemos I1, ¿sí? Y también si sumamos I2 e I3, tenemos I4. Por lo tanto, resolvemos que I1 es igual a I4, ¿sí? Que además sabemos que eso es cierto porque recuerden que anteriormente dijimos que la corriente que sale de la batería siempre tiene que ser la misma que la que entra. Entonces también podemos decir que I1 es igual a I4. ¿Estamos? Bueno, este análisis ustedes ya lo van a tener hecho de cada circuito, pero es importante que lo tengamos en cuenta cuando resolvamos esto para saber cómo colocar el instrumento de medición. En el laboratorio el instrumento de medición que vamos a usar es un tester, ¿sí? Que puede ser, ustedes yo creo que lo conocen, creo que han visto algo. Acá tenemos un modelo de tester, ¿sí? Acá tenemos otros modelos, ¿sí? Son de dos colores diferentes porque son de marcas diferentes y de formas diferentes, pero básicamente su función es la misma. Estos instrumentos se llaman tester o multímetro justamente porque nos van a permitir, perdón, medir diferentes variables electrónicas, ¿sí? Por ejemplo, nos van a permitir medir voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna, nos permiten medir corriente continua, ¿sí? Nos permiten medir resistencia y en el caso particular de este que tenemos acá, también nos permite medir temperatura si le agregamos una termocúpula, que es un accesorio extra que viene. Este, si bien es distinto, básicamente tiene lo mismo: medición de voltaje, medición resistencia, medición de transistores, medición de diodos, de frecuencia y corriente continua, sí, solamente corriente continua. Entonces, en resumen, el multímetro o el tester mide varias magnitudes electrónicas. Nosotros hoy vamos a hablar de la corriente, por lo tanto, si usáramos un multímetro, tendríamos que configurarlo para medir corriente. ¿Estamos? Sin embargo, el Proteus, que es el programita que vamos a usar acá, tiene integrado unos instrumentos, ¿sí? Pero que son instrumentos dedicados, digamos. Si nos vamos a la parte acá a la izquierda, seleccionamos este simbolito, ¿sí? Que es el de instrumentos, van a ver que no tenemos un multímetro, un tester que nos mida todas esas variables, sino que tenemos instrumentos separados. Por ejemplo, tenemos voltímetro, ven que dice DC voltímeter. Esto quiere decir que es un instrumento que mide solamente voltaje de corriente continua. DC quiere decir corriente continua. Abajo tenemos uno que dice DC ammeter, ¿sí? Quiere decir que mide corriente de corriente continua. Y abajo tenemos un voltímetro de corriente alterna. AC quiere decir corriente alterna. Y abajo un amperímetro, ¿sí? De corriente alterna. ¿Estamos? Es decir, cuando querramos medir magnitudes en el Proteus, tenemos que seleccionar el instrumento que corresponda
depende de la magnitud que nosotros querramos medir. En nuestro caso, nosotros queremos medir corriente y como estamos hablando de una batería, estamos hablando de corriente continua. Por lo tanto, el instrumento que tenemos que usar es el que dice DC ammeter, ¿sí? Porque mide corriente y mide en corriente continua. Entonces lo seleccionamos, hacemos clic y acá tenemos el instrumento. Cuando usamos el tester, en la vida real, digamos, tiene unos agujeritos donde se le conectan dos puntas, ¿sí? Es decir, para medir necesitamos colocar esas dos puntas, una roja y una negra. Solemos decir también que la roja es la positiva y la negra es la negativa. Tenemos que colocar esas puntas en determinados puntos específicos del circuito, depende de lo que vayamos a medir. ¿Estamos? Esas dos puntas, la roja y la negra, en Proteus serían estas, ¿sí? Esta punta que tiene el más sería la punta roja de mi amperímetro y la que tiene el menos la punta negra o la punta negativa. ¿Estamos? Bueno, em, entonces el ejercicio consta en medir cada una de las corrientes. Tenemos que medir I1, tenemos que medir I2, I3 e I4. ¿Estamos? Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona el amperímetro? ¿Cómo hace el amperímetro para medir corriente? Bueno, básicamente lo que necesitamos para que esto suceda, vamos a arrancar con I1. Supongamos que queremos medir I1. Para que el amperímetro pueda medir I1 necesitamos que esta corriente, I1, ¿sí? Necesitamos que entre al tester y que después salga por el tester, ¿sí? Necesitamos que la corriente entre y salga por el tester. Siempre la corriente, cuando midamos con el amperímetro, tiene que entrar por la pata positiva, ¿sí? Es decir, tiene que entrar por la pata roja, si quieren. A ver si puedo borrar esto. Entonces, si yo quiero medir I1, lo que tengo que lograr es que la corriente salga de la batería, que entre al amperímetro por la pata negativa, positiva, perdón, que salga por la pata negativa y que después la corriente vuelva a seguir el camino que tenía destinado a seguir, ¿sí? Nosotros cuando medimos corriente no podemos, eh, en parte no podemos alterar el camino de la corriente. El camino tiene que ser el mismo. Lo único que tenemos que hacer es, en el medio de ese camino tenemos que colocar el amperímetro. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Para lograr que la corriente entre acá, necesariamente tenemos que en algún punto tenemos que abrir el circuito, ¿sí? Tenemos que modificar el circuito. Por ejemplo, yo acá lo que voy a hacer es, este cable que me une la batería con la resistencia, lo voy a eliminar y voy a hacer esto. Voy a hacer que la corriente entre por el positivo y que salga por la pata negativa del tester. Entonces, si yo ahora diagramo el camino de la corriente nuevamente, voy a ver que la corriente hace este camino ahora. ¿Sí? Esa sería mi corriente I1. ¿Está bien? Entonces ahora logré que mi corriente pase por adentro del tester, que es del amperímetro, que es la única forma que va a tener el amperímetro de poder medirla, ¿sí? Que pase a través de él. ¿Estamos? Entonces ahora sí, yo puedo correr la simulación y voy a ver en la pantallita qué número tengo. Corro la simulación y fíjense que acá tenemos un problema, que un poco lo veníamos charlando, que es que la corriente me dice 0,01 amperes, ¿sí? Esto es una resolución, es una definición muy bajita, ¿sí? Entonces yo lo que necesito hacer es cambiarle la unidad. En vez de que me muestre la corriente en amperes, yo quiero que me la muestre en miliamperes. Para eso tengo que parar la simulación, clic derecho al amperímetro, editar propiedades y en rango del display yo acá le selecciono miliamperes, ¿sí? Ok, corro de nuevo la simulación y ahora sí tengo un número más preciso que es 12,5 miliamperes. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué me está diciendo? Que la corriente I1 vale 12,5 miliamperes.
¿Estamos? Vamos a ir anotándolo. Yo lo voy a anotar en un documento para que después podamos comparar. Entonces voy a poner I1 es igual a 12,5 miliamperes. Bien. Una vez que terminé de medir esta corriente, ahora lo que tengo que hacer es dar todo marcha atrás. Es decir, paro la simulación y el circuito lo tengo que dejar como estaba antes, ¿sí? Porque ya el amperímetro ya cumplió su función, así que lo tengo que sacar del camino de la corriente. Entonces, vamos a eliminar estas conexiones y vamos a restablecer, por decirlo de alguna forma, el circuito como estaba, ¿sí? Ahora sí. Ahora, vamos a medir I2. I2, dijimos, vamos a borrar todo, que es la corriente que circula por esta rama. Esta sería I2. Entonces lo mismo, yo necesito que I2, para medirla, que entre por el positivo y que salga por el negativo y que vuelva al mismo lugar donde estaba circulando, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Recuerden, esto es importantísimo, siempre que midamos corriente, siempre vamos a necesitar abrir el circuito. ¿Qué me refiero con abrir el circuito? Con romper, necesito deshacer alguna conexión, siempre, ¿sí? Para poder poner el tester en el medio de esa conexión. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, vamos a romper esta conexión, ¿sí? Y ahora yo necesito que la corriente, fíjense, voy a hacer que vaya por acá, que entre al tester. ¿Y a dónde tiene que ir la corriente? A donde iba antes, que antes iba a R2. Entonces el negativo lo voy a llevar a esta patita de R2. Analizo, ¿cuál es el camino de la corriente ahora? Bueno, la corriente ahora va a venir por acá, entra por el positivo, sale por el negativo y sigue el curso normal que era pasar por R2. ¿Estamos? Entonces, una vez que lo coloco, vamos a correr la simulación, a ver qué dice. 3,53 miliamperes. Lo anoto. Y 2 es igual a 3,53 miliamperes. Bien, perfecto. Ahora, como hicimos anteriormente, paramos la simulación, restablecemos el circuito como estaba antes y ahora me voy a medir la corriente que circula por R3. Y acá pienso lo mismo. Si el camino de la corriente, era este, ¿sí? Yo en algún lugar de ese camino tengo que interrumpir el circuito y meter el amperímetro. Puede ser acá o puede ser acá, es lo mismo, ¿sí? Vamos a hacerlo abajo para que vean que también se puede. Fíjense, interrumpo este camino, ¿sí? Lo que sí tengo que tener cuidado de acordarme que la corriente siempre tiene que entrar por el positivo. Entonces, la corriente hago que venga por acá, entre por el positivo y vuelva a donde estaba por el negativo. Entonces, si ahora diagramo la corriente, el camino va a ser este. Viene por acá, pasa por la resistencia, entra el tester por el positivo, sale por el negativo y vuelve a donde estaba destinada, que es a este nodo que tenemos acá abajo. Esta sería I3. Bien, corremos la simulación, me da 8,99 miliamperes. I3 es igual a 8,99 miliamperes. Bien, perfecto. Lo mismo, ahora deshacemos esta conexión que hicimos, lo dejamos como estaba y ahora tenemos que medir R4. ¿Sí? Podemos cortar esta conexión o podemos cortar esta conexión, es lo mismo. Vamos a cortar esta conexión. Recuerden, la corriente tiene que entrar por el positivo y salir por el negativo y volver a donde estaba destinada. Le doy play, 12,5 miliamperes. Entonces anoto I4 es igual a 12,5 miliamperes.
Una vez que termine, nuevamente sacamos el amperímetro donde estaba y volvemos nuestro circuito a la normalidad. ¿Estamos? Entonces ahora sí, si miramos los valores que anotamos, fíjense, nosotros cuando habíamos hecho el planteo con las flechitas, habíamos llegado a la conclusión que, por ejemplo, que si sumaba I2 más I3 me daba I1. Y fíjense, vamos a hacer la prueba, háganla ustedes. Si yo sumo 3,53 mA más 8,99 mA, me da 12,52, que sería I1. ¿Sí? Y también corroboramos que I1 es igual a I4. ¿Está bien? Entonces, acá termina nuestro ejercicio de medición de corriente. Digo acá termina porque me refiero a termina no cuando termino de anotar los valores, sino cuando puedo corroborar que los valores están bien. ¿Y cómo corroboro que los valores están bien? Y en primer lugar se tienen que cumplir las ecuaciones que nombramos anteriormente. Es decir, yo tengo que corroborar que I2 más I3 me da I1 y que I1 es igual a I4. ¿Sí? Esa corroboración, esa verificación la tengo que hacer sí o sí para asegurarme que el circuito, que mi medición, perdón, esté bien resuelta. ¿Estamos? Así que bueno, lo que yo les propongo como ejercicio, como siguiente actividad, es que también hagan una tablita, ¿sí? Si quieren la pueden agregar a las tablitas que veníamos haciendo anteriormente, donde ustedes puedan decirme cuánto vale ahora cada una de estas corrientes, ¿sí? Cuánto vale I1, cuánto vale I2, cuánto vale I3 y cuánto vale I4. Así en cada uno de los 4 circuitos que les di anteriormente. ¿Estamos? Y las mediciones las tienen que hacer, como les explica acá, ¿sí? Con este programa Proteus y con el amperímetro que tienen en la sección de instrumentos. ¿Sí? Como siempre, quedo siempre atento a cualquier consulta que ustedes tengan, chicos. Les deseo muchos éxitos.